Muy buenos días. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, le damos la bienvenida al doctor Carlos Luna Palomera, quien tiene un postdoctorado en Laboratorio de Genética Molecular por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en Filosofía, maestría en Ciencias y orgullosamente egresado de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, donde es también profesor investigador. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son reproducción y genética animal y producción y salud animal. Entre sus estudios se encuentran diferentes protocolos de inducción de la lactancia en vaquillas de doble propósito, desempeño productivo y reproductivo, análisis de los efectos genéticos y ambientales que afectan los parámetros productivos y reproductivos de rumiantes en el trópico húmedo y estudio de la prevalencia, incidencia y aislamiento de leptospira en bovinos de pastoreo bajo condiciones tropicales, por mencionar algunos. Ha tenido bajo su responsabilidad 3 proyectos de investigación y ha participado como colaborador en los proyectos Productividad Sostenible en ganado de cría en pastoreo y estudio integral para mejoramiento del manejo de búfalos de agua para la producción de carne y leche. En los últimos años ha contado con publicaciones en revistas indizadas, capítulos de libro y libro electrónico, así como dirección de tesis de licenciatura. Sin más preámbulo, recibamos pues al doctor Carlos Luna Palomera, a quien le cedemos la palabra y le agradecemos su intervención con la conferencia Estrategias de manejo para mejorar la productividad en bovinos de doble propósito. Adelante, doctor, y muchas gracias. Hola, doctor, ¿nos escucha? Creo que tiene el micrófono silenciado. ¿Me escucha? Adelante. Sí, adelante. Ok, ¿me escucha allí? Sí, Bueno, ok. sí, adelante. Bueno, bienvenido a todos los que asistentes a esta conferencia virtual y agradezco a la universidad el darme este espacio para compartir con ustedes algunas de las estrategias que pensamos que nos pueden ayudar a mejorar la productividad en bovinos de doble propósito. Ok, vamos a comenzar haciendo la siguiente pregunta. Si es importante el sistema de producción de doble propósito en México. Y la respuesta, pues, es obvia, ¿verdad? Sí, es bastante importante. ¿Por qué es importante? Bueno, es muy importante porque más de 48 millones de hectáreas en México desarrollan esta actividad, concentrando alrededor del 45% del inventario nacional bovino. ¿Sí? Entonces estamos hablando cerca de la mitad. Aparte de ello, este sistema de producción aporta cerca del 30% de la producción nacional de leche y un 40% de la producción de carne, de la carne que se produce aquí en México, se produce bajo este sistema de producción. Adicionalmente, hay potencial para incrementar estos niveles de producción. Sin embargo, hay algunas limitantes que es parte de la conferencia, ¿verdad? Y de lo que vamos a abordar en un momento más. Igualmente, es una fuente importante de ingresos para las familias. Muchas familias dependen de estos sistemas de producción, así que es fuente de ingresos, fuente de empleo. Y se desarrolla en áreas donde hasta ahora tenemos abundante disponibilidad de agua, los suelos son de buena fertilidad y mayormente están ubicados en regiones
tropicales, ¿verdad? Las diferentes regiones tropicales que hay en México, subtropicales, trópico seco, trópico húmedo. Este sistema de producción también hace uso mínimo de productos agroindustriales y esto le permite tener menores costos de producción por unidad de leche comparado con los sistemas de producción intensivos o especializados. Por otra parte, podemos decir que también es importante porque los niveles de contaminación, ¿verdad?, aunque se generan, son muy inferiores a los sistemas especializados. Finalmente, también podemos decir que bajo estos sistemas de producción, los animales están bajo mejores condiciones de bienestar, ya que ellos pastorean libremente, por lo tanto, los productos que se puedan obtener de estos sistemas de producción son más sanos. Pero enfrentamos varios desafíos que si nosotros somos capaces, ¿verdad?, como sistema de producción, como productores, como profesionistas, de ayudar a mejorarlos, creo que podemos incrementar sustancialmente y significativamente los niveles de producción. ¿Cuáles son estos desafíos? Bueno, número uno es que estos sistemas de producción se caracterizan por tener bajos pesos al destete y desarrollo post-destete, ¿sí? Bueno, voy a describir un poquito estos términos por si alguno no está muy relacionado con ello. Los pesos al destete básicamente es el peso con el cual los terneros o becerros son destetados o son apartados, ¿verdad?, de su madre. Entonces, los pesos, ¿verdad?, que generalmente se tienen bajo los sistemas de doble propósito tienden a ser bajos. Otra problemática que tenemos o desafío es la edad al primer servicio fértil y primer parto. Vamos a ir describiendo y dando ejemplos de cada una de estas problemáticas. Tercer problema son los amplios días abiertos e intervalos entre partos. Entonces, los días abiertos se describen como el tiempo que transcurre entre el parto y cuando presentan su primer estro y reciben un servicio fértil, es decir, quedan nuevamente gestantes, ¿verdad?, las hembras. Y el intervalo entre parto es el tiempo que transcurre entre un parto y el otro. ¿Ok? Un cuarto problema es la pérdida de peso y condición corporal postparto. Entonces, después del parto, las hembras, su actividad principal, o ellas como parte de su fisiología, lo que privilegian es la producción de leche. Y si la alimentación no es adecuada, entonces van a comenzar a perder peso y condición corporal, ¿verdad? Condición corporal es una apreciación subjetiva que nosotros hacemos en base al recubrimiento de grasa, ¿verdad?, que se aprecian en algunos huesos de la pelvis, ¿sí? Entonces hay una escala, generalmente podemos usar escala de 1 a 5, donde 1 es una condición demasiado flaca y 5 obesa. Un quinto problema es que muchas veces no se utilizan los genotipos idóneos o se utilizan cruzamientos indefinidos, por lo tanto, pues no se tiene, ¿verdad?, bajo control también el utilizar a los animales más idóneos para producir bajo las condiciones de doble propósito. Por describir el genotipo se refiere a la constitución genética total de un individuo, en este caso de las vacas. Entonces, generalmente se utilizan cruzamientos indefinidos. Y finalmente, otro problema que enfrentamos también es la mala rutina de ordeña
y la calidad sanitaria de la leche, que puede ser muy mala. Entonces vamos a ir abordando cada uno de estos problemas y cómo podemos ayudar a resolverlos. Bueno, la primera estrategia que nosotros presentamos, bueno, se trata de mejorar las condiciones de crianza y manejo en el predestete y postdestete. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, aquí les presento algunas fotografías de algunos, ¿verdad? De algunos becerros bajo sistema tradicional, ¿sí? Que sería el de abajo, y una crianza mejorada, que seríamos aquí la de la fotografía inferior derecha, ¿sí? Entonces, para ayudar a mejorar el desarrollo y los pesos al destete. Entonces, aquí en este cuadrito les presento parte de un trabajo que realizamos algunos años, en el cual tenemos 3 sistemas de manejo y vamos a ver lo que sucede en cada uno de ellos. Esto es muy típico encontrarlo y verlo en los sistemas de producción de doble propósito. En el caso del primer sistema, ¿verdad? Que está en la localidad que dice RLP, ¿sí? Se trata de una crianza tradicional, ¿sí? Donde el becerro, después del ordeño, consume la leche residual y se separa de la madre y sale a pastorear, o muchas veces sale junto con la madre, ¿verdad? A pastorear dependiendo la edad. Un segundo sistema, que está abreviado con las letras RLR, se trata de amamantamiento restringido, donde el becerro también consume la leche residual, es amamantado al mediodía, pastorea y además se le proporciona pollinaza, ¿verdad? Que es un subproducto de las granjas, que tiene una concentración alta generalmente de nitrógeno no proteico, que le permite, en este caso a los becerros, que los microorganismos del rumen puedan multiplicarse, y con ellos de alguna u otra manera pues se provee la proteína que el becerro necesita para su desarrollo. El tercer sistema está abreviado con las letras RLI, es amamantamiento restringido, también consumo de leche residual al final de la ordeña, amamantamiento al mediodía, pastoreo, pero adicionalmente estos becerros recibieron 100 gramos de alimento comercial que tenía un 18% de proteína al día. Y entonces aquí lo que estamos viendo son las ganancias diarias de peso. Entonces, bajo el primer sistema, teníamos adicionalmente animales que recibían oxitocina o que no recibían oxitocina. Y vean ustedes que la ganancia diaria de peso iba desde 252 gramos hasta 333 gramos por día, bajo el primer sistema, ¿verdad? Más tradicional. Bajo el sistema, segundo sistema, donde el amamantamiento era restringido, pero adicionalmente se le proveía pollinaza y pastoreaban, las ganancias de peso iban desde los 381 días, 81 gramos, perdón, y 325 gramos. Pero vean lo que pasa cuando se incorpora al sistema una cantidad pequeña, ¿verdad? 100 gramos, que no es económicamente significativo, pero que sin embargo ayuda significativamente a mejorar las ganancias diarias de peso. Entonces, las ganancias pueden ir desde 561 gramos hasta 719 gramos. Entonces, la introducción, ¿verdad?, de alguna pequeña cambio, ¿verdad?, en las prácticas de manejo, tal como dar adicionalmente un concentrado, entonces puede ayudar, ¿verdad?, a mejorar las ganancias de peso y el desarrollo del becerro. Ese podría ser una estrategia. Hay una segunda estrategia que en algunos ranchos más especializados introdujeron, ¿sí? Que es la crianza artificial, ¿verdad? Estas fotografías son de
una unidad de producción de un rancho donde hemos hecho algunos trabajos y nos hicieron favor de permitirnos, ¿verdad?, tomar algunas fotografías. Entonces, en su momento, en alguna época, ¿verdad?, en algunos años, ellos realizaron crianza artificial y entonces esta podría ser otra estrategia, ¿sí? Entonces le presento algunos números que se obtuvieron en su momento bajo este sistema de crianza. Déjeme decirle que bajo este sistema de crianza, las condiciones higiénicas tienen que ser muy buenas, porque los becerros en este caso dejarán de alimentarse con la leche materna y se le dará un sustituto. ¿Sí? Ese sustituto debe de ser capaz de aportar los requerimientos nutricionales y poco a poco se le va introduciendo también un concentrado, de tal manera que el objetivo es que ellos se hagan rumiantes a más corto tiempo. ¿Sí? Y este es el sistema que se utilizan en las lecherías especializadas, es decir, los sistemas especializados de producción de leche. Básicamente en sistemas de doble propósito se utilizan más los otros tres que describimos y es una alternativa, ¿verdad? En algunos sistemas de doble propósito más especializados se han incorporado. Entonces aquí tenemos algunos números, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tenemos un factor que es el grado de encaste. Tenemos animales menos de 50% Bos tauro. Déjenme explicarle tantito aquí. Generalmente los sistemas de producción de doble propósito se basan en animales que son cruzados entre razas Bos taurus, ¿verdad? Especializadas, por ejemplo, Holstein, y razas Bos indicus, que pueden ser Brahman o Gir o cualquier otro cebuino. Entonces, animales, por ejemplo, que tenían en su constitución genética menos del 50% de genes Bos taurus, entonces, por ejemplo, se observó que el peso, ¿sí? A los 90 días, ¿sí?, era de 105.7 kilogramos. Y los que tenían más del 50% de genes Bos taurus era de 91.04 kilogramos. Es decir, había una diferencia que estaba explicada por el nivel de encaje racial. Es decir, que esto también puede ser un factor que influya. Lo mismo sucedió para las ganancias diarias de peso. Otro factor importante que puede influir bajo este sistema de producción es la época del año, ¿sí? La época del año que tenemos allí, que en la época de seca es cuando se tiene el mejor comportamiento, ¿verdad? La mejor ganancia diaria de peso. Y esto se explica por las mejores condiciones, ¿verdad?, en el clima. ¿Sí? Ok. Otra cuestión, ¿verdad?, que podemos incorporar nosotros para mejorar el desarrollo y los pesos al destete de becerro es el uso de algunos forrajes. Y pues aquí les presento algunas cifras de una leguminosa que se ha estudiado, ¿verdad?, durante varios años en condiciones de trópico y que se menciona que puede ser la alfalfa del trópico. Entonces se ha visto que tiene muchas ventajas, ¿verdad? Y que pues muchas veces no se le considera, pero yo creo que sería muy serio que se pudieran ir considerando, ¿verdad?, introducirla dentro de los sistemas de producción. Por ejemplo, se ha encontrado que en la etapa de floración de esta leguminosa, estamos hablando cerca de los 56 días después de que se establece, se tienen estos parámetros, ¿verdad?, productivos, ¿verdad? Se pueden tener 4.52 cortes, ¿verdad? Y este nivel, ¿verdad?, de toneladas por hectárea, casi 30 toneladas por hectárea. ¿Sí?
Pero lo más interesante de este asunto es la composición nutricional que esta leguminosa puede ofrecer. Aquí estamos hablando del inicio de la floración, 56 días, y vean ustedes que esta leguminosa tropical ofrece 19.5 porcentaje de proteína, ¿verdad? 19.5. Y si se hace con ella enificado, que es una forma de conservación, este porcentaje pues no se ve muy modificado, ¿verdad? Estamos hablando del 18%. Y los niveles de fibra detergente ácida y neutra, ¿verdad? Que indican también el grado con que pueden ser aprovechados estos forrajes, es buena, es muy buena. Entonces, esta se antoja, ¿verdad? Para incorporar también a los sistemas de producción para mejorar los pesos al destete. Este es un trabajo, ¿verdad? Que se hizo ya hace algunos años por Arias Chávez, este, ah, donde se estudió el cambio de peso corporal y la eficiencia de alimentación de becerros lactantes con heno de clitoria en dieta integral. Entonces tenían ahí dos dietas, ¿verdad? Un concentrado basado en heno de clitorio y otro concentrado basado en heno de alfalfa, es decir, la leguminosa tropical, clitoria, contra la alfalfa. Y vemos aquí que inicialmente los becerros tenían un peso de 37.8 kilogramos, ¿verdad? En el grupo que fue alimentado con clitoria, contra 38 kilogramos del de alfalfa. Entonces el peso final fue de 104 kilogramos para clitoria, 110 para alfalfa, y las ganancias de peso fueron muy semejantes entre ellas. ¿Cuál es la diferencia entre una leguminosa y otra? Las dos son leguminosas. La alfalfa es la leguminosa por excelencia, ¿sí? De los climas templados, de los sistemas de producción especializados, tecnificados del centro del país, ¿verdad? En la cual se basa también parte de la ración de bovinos especializados de leche, ¿sí? Y generalmente bueno, bajo nuestras condiciones aquí es cara, ¿verdad? Allá no tanto, pero nosotros podemos utilizar aquí, por ejemplo, heno de clitoria que ofrecería, ¿verdad? Un nivel de producción muy similar si lo comparamos con alfalfa. Bueno, entonces eso es algo de lo que podemos hacer para mejorar lo que son los pesos al destete en becerro. Esto sin olvidar todo el manejo sanitario, ¿verdad? Que se tiene que hacer también en el caso de becerro. Ok, vamos con la segunda estrategia, que es reducir la edad al primer servicio fértil y al primer parto. Entonces voy a definir un poquito este parámetro. Edad al primer servicio fértil, le había mencionado hace un momentito, que es la edad cuando una hembra recibe, ¿verdad? En su vida productiva su primer servicio, nosotros llamamos servicio su monta, y queda gestante. En el caso, por ejemplo, de vaquilla Holstein, el parámetro ideal es entre 12 y 15 meses. Entonces, su primer parto lo tienen entre 21 y 24 meses, es decir, a los 2 años están teniendo su primer parto. Pero bajo los sistemas de doble propósito, estos parámetros pues no lo alcanzamos, ¿verdad? Ni en sueño, ¿sí? Entonces, esto debido a varios factores, entre ellos, el pobre desarrollo que tienen en el predestete que acabamos de describir hace un momentito. Eso aunado a que después del destete, generalmente los becerros, o las becerras, en este caso las hembras, son relegadas a las peores praderas y entonces en vez de ganar peso y continuar su desarrollo, normalmente pierden peso, ¿sí? Entonces eso hace que su primer servicio fértil lo vengan a tener después de los 2 años. Entonces, ¿cuál sería un parámetro ideal para nosotros? Si nosotros lográramos, ¿verdad?, bajar
o tener edades del primer parto primer servicio fértil entre 18 y 22 meses, eso sería una ganancia importante, de tal manera que estas hembras pudieran tener su primer parto entre los 27 y 30 meses. Esa debería ser una meta, ¿verdad? Que en cada unidad de producción se debería de proponer. Y la cuestión es, bueno, ¿cómo lograrlo? A continuación les voy a presentar algunos datos sobre el desempeño reproductivo de vacas, ¿verdad? Cruzadas de Bos taurus por Bos indicus entre los años 2004 y 2013, donde ustedes pueden observar, esta sería la edad al primer servicio fértil, y pueden observar que la edad al primer servicio fértil es variable, ¿verdad? Teniendo números desde 32, casi 33 meses al primer servicio hasta más de 50 meses, ¿verdad? De primer servicio, ¿sí? Entonces, pues, como ven ustedes, esto estaría muy por debajo o más bien estaría muy por encima la edad, ¿verdad? Al ideal que acabamos de presentar hace un momentito. Y el intervalo entre partos, ¿verdad? Bueno, en estas vacas, este es otro parámetro que voy a presentar más adelantito, nos quedamos con este. Entonces, la edad del primer servicio generalmente, pues no la alcanzamos, ¿verdad? Si nosotros nos propusiéramos el ideal que acabo de describir. Entonces también hay un efecto de el nivel, el porcentaje de genes, ¿verdad? De las hembras, ¿sí? Influye sobre la edad al primer servicio fértil. Por aquí tenemos en este eje la edad al primer parto, ¿sí? Entonces, desde los 30 a los 36 meses, vean ustedes. Y por esta otra parte tenemos el porcentaje de genes Bos taurus. Entonces podemos tener desde 0 hasta 100%. Y lo que nosotros observamos, que a medida que se acercan las hembras a un mayor nivel de encaste Bos indicus, o dicho en otras palabras, menor porcentaje de genes Bos taurus, ¿verdad? Entre 0 y 25, vean ustedes que incrementa la edad al primer parto. Lo mismo sucede a medida que incrementa la proporción de genes hacia Bos taurus, es decir, que se hacen más puras, también incrementa la edad al primer parto. Es decir, los niveles de genes Bos taurus que nosotros deberíamos estar manejando debería ser entre un 25% y un 75% de genes Bos taurus, ¿verdad? Y eso también combinado con el manejo que nosotros pudiéramos dar, porque a mayor porcentaje o proporción de genes Bos taurus, también las exigencias de producción van a ser mayores. Ok. Esto es importante que lo consideremos. Nosotros que hacemos producción aquí en el trópico con base en forrajes, sí, que es lo más barato que tenemos, deberíamos de considerar y hacer un uso inteligente del recurso forrajero. ¿Cómo? Asignando a las vaquillas novillonas, como se le llama acá, o becerra, ¿verdad? Después del destete, praderas de buena calidad, ¿sí? Es decir, no relegarla a las peores praderas, a los peores potreros, sino que deberíamos de tener potreros o praderas especiales para el desarrollo, ¿sí? Porque mucha del aprovechamiento que los rumiantes tienen del forraje, pues depende también de la calidad del forraje. Así que deberíamos considerar hacer o destinar buenas praderas, pastorear el forraje en su momento oportuno, ¿verdad? No dejar que se lignifique o que se ponga muy viejo,
para que ellas puedan utilizar los nutrientes, ¿verdad?, disponibles en el forraje y que sean de buena digestibilidad. También debemos de considerar que en promedio tengamos en el postdestete ganancias de peso de al menos 500 gramos por día, ¿sí? Si nosotros logramos, ¿verdad?, que las hembras después del destete tengan esa ganancia de peso, que tampoco es difícil obtenerla, podríamos tener entonces que su primer estro fértil lo estarían presentando entre 18 y 24 meses, ¿verdad? Y esto nos ayudaría entonces a alcanzar, ¿verdad?, esa meta de que su primer servicio fértil lo tengan a esta edad, ¿verdad?, entre 18 y 24 meses. Muy bien, vamos con la estrategia número 3. La estrategia número 3 tiene que ver con reducir la pérdida de peso y condición corporal en el preparto y posparto, a fin de que el desempeño reproductivo de las hembras pues pueda ser exitoso y contribuyamos a mejorarlo. Esta gráfica que les presento aquí es un trabajo que se hizo recientemente ahí en el Rancho de la Carolina, donde por un lado tenemos la condición corporal en una escala de 1 a 5 y tenemos los días, ¿verdad? El parto sería el parteaguas, como quien dice. Entonces, antes del parto y posterior al parto. Entonces, tenemos desde el día menos 60, ¿verdad?, antes del parto, hasta el día 90 después del parto. Y lo que nosotros observamos aquí es que a medida, ¿verdad?, que que se acercan las hembras al parto, comienzan a perder condición corporal, ¿sí? Y esta condición corporal se acentúa después del parto, ¿sí? Y esto sucede indistintamente si las hembras tienen menor proporción de genes Bos-Tauro o tienen mayor proporción de genes Bos-Tauro. ¿Esto por qué? En el último tercio de la gestación de las hembras, bueno, de todas las hembras, sobre todo las hembras bovinas, ocurre el mayor crecimiento fetal, ¿sí? Entonces la demanda de nutrientes por parte del feto es mayor. Por lo tanto, si no se está haciendo provisión, ¿verdad?, de los nutrientes necesarios de proteína, de energía, entre otros, entonces la hembra va a comenzar a perder condición corporal porque está gestante, ¿verdad? Y aquí hay un feto que está demandando, entonces puede comenzar a perder condición. Después del parto, lo que privilegia aquí ya es la producción de leche, ¿sí?, para sostener a esa cría, ¿verdad? Y en este caso, pues nosotros que cosechamos esa leche para venta, entonces si también no se le hace provisión adecuada de los niveles de energía, ¿verdad?, que se requieren, ¿verdad?, y los nutrientes que se requieren, proteína, entre otros, ¿verdad?, minerales, entonces vamos a tener que las hembras van a comenzar a remover de las reservas de grasa que tienen, ¿verdad?, en su cuerpo, y van a comenzar a perder condición corporal. Y existe una relación muy estrecha, ¿verdad?, y negativa entre condición corporal y No se está escuchando bien, doctor. Muy bien. Se escucha muy lejos. ¿Se escucha muy lejos? Ahí más o menos que quizás Okay. mueve el micro o algo. Bueno, eso que lo tengo cerquita. Bueno, cualquier cosa me avisa, gracias. Bueno, entonces les decía que si las hembras pierden condición corporal, entonces esto se va a reflejar sobre un bajo desempeño reproductivo y productivo a la vez. Esta gráfica es complementaria a la que le acabo de presentar, donde tenemos
el espesor de grasa dorsal tomado por ultrasonido, y entonces lo que observamos es un comportamiento similar al anterior. También tenemos aquí como parteaguas el parto, y menos 15, menos 30, menos 45 y menos 60 días antes del parto, y 15 hasta 90 días después del parto. Entonces el comportamiento es similar. Entonces vemos aquí que las reservas de grasa se movilizan y comienzan a perderse, ¿sí? Entonces esto no es del todo bueno. Esto sucede muy acentuadamente en el caso de bovinos especializados de leche, porque las demandas para producción de leche son mayores. Se entiende que en el caso de bovinos de doble propósito, este comportamiento no debería ser tan acentuado, puesto que las demandas para producción de leche no son tan altas, ¿verdad? En comparación con los bovinos especializados. Sin embargo, tenemos la atenuante también de que la calidad del pasto y los niveles de suplementación pueden ser bajos. Por lo tanto, observamos esta pérdida también de grasa subcutánea. Ok, hay por allí, ¿verdad?, algunos estudios que enfatizan los niveles relativos de nutrición, ¿verdad?, a los requerimientos nutricionales, ¿sí? Entonces lo dividen por etapa. Entonces dicen del parto, el empade tenemos 82. Tenemos 188 días. Y del destete. Otra vez no se escucha, doctor. ¿Escucha? Perdón. Ahí sí. Ah, Es que hay ok. un momento, no sé qué pasa, que como que se pierde el audio. Ah, ok. Bueno, ahí me avisa. Sí, Gracias. ahí está bien. Bueno, entonces les decía que del destete al secado, al parto, tenemos 95 días, ¿sí? Y los últimos 50 días de la gestación es un periodo crítico, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos los cuidados adecuados, ¿sí? O hacemos previsión, ¿verdad?, de que una hembra no nos llegue en mala condición corporal al parto, entonces podemos tener algunos problemas, ¿verdad? Debido a estas deficiencias en nutrición, ¿verdad? Estos problemas se pueden traducir en pérdidas de terneros al nacimiento, ¿verdad? Porque los terneros están muy débiles o de bajo peso al nacer. Incrementos en días abiertos, ¿sí? Esto puede estar asociado también por la pérdida de condición corporal o por algunas otras patologías, por ejemplo, retenciones de placenta, ¿sí? También podemos, como consecuencia de esta deficiencia, disminución en la producción de leche y por lo tanto disminución en la fertilidad. Entonces, la condición corporal es una herramienta que generalmente nosotros a nivel de campo hacemos uso de ella, ¿sí? Entonces se ha visto que hay una alta relación entre la condición corporal y el comportamiento reproductivo, ¿sí? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Es decir, vacas, por ejemplo, que están entre 2.5 de condición corporal, que correspondería más o menos a una condición de 4 en la escala de 1 a 9 para ganado de carne, ¿sí? Cuando tenemos hembras, ¿verdad?, con esta condición corporal, con este puntaje al parto, se ha encontrado que existe la posibilidad de que entre un 15 y un 25% de estas hembras tenga menos tasa de gestación, ¿verdad?, comparado con hembras que tienen una condición corporal de 3.5 en escala de 1 a 5 o de 6, ¿verdad?, en escala de 1 a 9. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos nosotros de procurar? Deberíamos de procurar mantener, ¿verdad?, y que lleguen hembras de condición corporal entre 3 y 3.5, ¿verdad? 4, porque tampoco muy obesas, es recomendable. Sí es recomendable tampoco hembras obesas, porque también tenemos que los alveolos de la glándula mamaria no se desarrollan adecuadamente, se revisten de grasa y entonces eso tiene un efecto negativo sobre la producción de leche. Y aquellas hembras que tengan condición corporal de 2.5 o menos al parto, entonces debería de separarse en un lote aparte,
y proveer una complementación energética, ¿verdad? Y proteica adicional para subir la condición corporal. Entonces, todo eso se va verificando desde cuando una hembra termina su lactancia o se seca, ¿verdad? Que sería el término que se maneja. Entonces, esta grafiquita que ven ustedes aquí, este dibujito, nos ilustra qué es lo que nosotros calificamos en la condición corporal. Entonces, vemos una vista posterior de una vaca pinta ahí, ¿verdad? Una vaca Holstein. Y entonces, nosotros lo que calificamos, ¿verdad? Es el recubrimiento de grasa en estas posiciones, ¿verdad? La punta de las costillas, la punta del anca, ¿sí? La punta del isquion, la base de la cola, las articulaciones, los ligamentos sacros. Entonces vemos todos estos puntos y entonces otorgamos una calificación, ¿sí? Y en esta otra diapositiva tenemos hembras, ¿sí? Con diferentes escalas de condición corporal, ¿verdad? De doble propósito. Entonces tenemos la primera, ¿verdad? Que está en una mala condición corporal, 1.5, hasta una hembra que está en condición corporal de 4. Entonces, nosotros deberíamos buscar de que nuestras hembras lleguen en esta condición corporal, las de abajo, ¿verdad? Entre 3 y 4, ¿verdad? Máximo al parto. Y entonces evitar que nos lleguen hembras con estas condiciones corporales al parto, porque aquí pues vamos a tener menos producción de leche, vamos a tener días más abiertos, difícilmente una hembra postparto bajo estas condiciones se va a preñar. Ok, por otra parte, bueno, es parte también de información que generamos en base al desempeño reproductivo de vacas cruzadas, Bos taurus por Bos indicus, en diferentes años. Y entonces vemos que un aspecto importante aquí es también considerar que siempre las hembras de primer parto van a tener cierta dificultad, ¿verdad?, sobre su desempeño reproductivo. Estos son, la primera son los días al primer servicio fértil. Entonces ven ustedes vacas de primero hasta más de 5 partos, y lo que vemos aquí, ¿verdad?, a simple vista, aquí tenemos también los días abiertos, es que las vacas de primer parto siempre se van a retrasar para preñarse. Sus intervalos entre partos van a ser mayores, ¿verdad?, comparadas con hembras de 2 o más partos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una hembra de primer parto, bueno, va a sufrir el estrés de su primer parto, se gesta por primera vez, tiene que producir leche por primera vez y aparte tiene que seguir creciendo, ¿verdad? Porque todavía no tiene un desarrollo al 100%, ¿sí?, en su estructura corporal, así que se enfrenta con todos esos desafíos y entonces por eso siempre van a tener un menor desempeño reproductivo. Por tanto, también debería ser foco de atención o enfocarnos, ¿verdad?, a una atención, si fuera posible, diferencial. En este caso, ¿verdad?, consideración a las hembras de primer parto. Otro asunto importante que puede impactarnos en el desempeño reproductivo de este tipo de hembras es que tenemos también efectos de época. Aquí tenemos solamente efectos de 2 épocas, lluvia y seca, donde siempre el mejor desempeño reproductivo va a ser durante la época de seca. Por otra parte, tenemos aquí esta gráfica que nos muestra los días abiertos, ¿verdad? Decíamos que los días abiertos es el periodo de tiempo que transcurre entre el parto y cuando la hembra recibe un servicio que es fértil, ¿sí? Entonces tenemos desde 100, ¿verdad? 150, 200 hasta 350, y por este lado tenemos el porcentaje de genes Bos taurus. Entonces, a medida que nosotros nos acercamos, ¿verdad?, a una mayor proporción de genes Bos taurus, entonces nuestros días abiertos tienden a incrementarse, ¿sí? Entonces, este sería también otro aspecto que debemos considerar, ¿verdad?, que las hembras que tengan mayor proporción de genes Bos taurus, ¿verdad?, bajo ciertas condiciones de manejo, tienden a tener mayores días abiertos. Entonces deberíamos de considerar, ¿verdad?, mantenernos
entre niveles de cruzamiento de un 25, máximo hasta un 75, dependiendo las condiciones de manejo y las posibilidades que tengamos por atender los requerimientos nutricionales de estas hembras. Esta es muy similar a la anterior, solamente aquí es con intervalo entre partos, que básicamente la relación es la misma. Mayor proporción de genes Bos Taurus, se incrementa el intervalo entre partos. ¿Qué estrategia podemos nosotros utilizar, verdad, para ayudar a disminuir por ejemplo, desempeño reproductivo, más bien a mejorar el desempeño reproductivo y a disminuir ese mal desempeño? Ayudar también a mejorar la productividad, ayudar a que tengamos hembras que lleguen más temprano, ¿verdad?, a su primer estro fértil. Bueno, la más sencilla que tenemos es el pastoreo rotacional. Entonces, generalmente, bueno, aquí hay varias modalidades, desde el más tradicional, que es el pastoreo continuo, al pastoreo rotacional, ¿verdad?, con divisiones ya dentro de un predio alto, al pastoreo más intensificado con el uso de cercos eléctricos. Entonces, esta sería una estrategia que nos podría ayudar a destinar a las hembras, ¿verdad?, que después del posparto y durante su crecimiento también, pastos de mejor calidad nutricional, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Controlar el pastoreo y asignar las praderas que van a ser pastoreadas cuando tengan su mejor nivel nutricional, que esto es muy variable. Hay gente, ¿verdad?, que está especializada en esto. Yo no soy especialista en pastos, pero tampoco podemos nosotros seguir formulitas o reglas, por ejemplo, que diga que a los 21, 25 o 30 días, ¿verdad?, después de que descansa una pradera, es el tiempo adecuado. Todo va a depender de la dinámica de crecimiento del pasto, ¿sí?, y de la época del año. Entonces hay varias cuestiones que están ahí relacionadas, que deben de ser consideradas. Ok, entonces esta fotografía nos ilustra cómo nosotros podemos hacer un pastoreo rotacional. Si ustedes ven, entonces tenemos potreros que son fraccionados y hay partes que se ven más verdes, hay otras partes que se ven más amarillas. Entonces estas que se ven más amarillas es un potrero que acaba de ser pastoreado, y entonces se le va a asignar a las vacas, ¿verdad?, un potrero que esté en mejor condición, ¿verdad? Es decir, a medida que van saliendo de uno, se le asigna otro que tenga mejores condiciones, disponibilidad de pasto, buena calidad nutricional del pasto, y así sucesivamente. Por eso vemos todos estos diferentes cambios en el color, ¿verdad?, en la coloración de los pastos bajo un sistema de pastoreo rotacional. La otra cosa que nosotros debemos de considerar bajo un sistema de producción de doble propósito es el uso de forraje de auxilio. Hace algunos años acá en el trópico no se consideraba esa alternativa, pero ya desde algunos, que serán unos 5, 7 años para acá, ya mucha gente ha comenzado a hacer uso de esta alternativa. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a hacer producción en base a los forrajes tropicales que tenemos, y esos forrajes tropicales van a depender su calidad nutricional de los suelos, de las épocas de lluvias, ¿sí? Entonces, en las épocas de norte, por ejemplo, en la época de seca, entonces tenemos escasez de pasto, entre comillas, escasez. Entonces, eso también tiene un efecto negativo, porque si nosotros no tenemos una fuente de auxilio complementaria para esas épocas
de mejor disponibilidad de pasto, entonces esto va a impactar sobre la productividad, sobre la pérdida de condición corporal y sobre el desempeño reproductivo de los bovinos. Entonces, hoy día hay varias estrategias. Esta foto que vemos acá arriba es una plantación de sorgo que va a ser utilizada como propósito forrajero. Y hoy día pues hay algunas explotaciones, algunos ranchos o algunos productores, ¿verdad?, que se dedican a hacer esta actividad para la conservación. Aquí vemos un silo de pastel, ¿sí? No necesita ni mucha infraestructura, solamente aquí lo que se le está poniendo abajo, si lo consideran bien, poner un nylon abajo, ¿sí? Entonces lo corta la máquina, lo compacta y posteriormente, una vez que está bien compactado y se terminó de cosechar, pues se cierra, ¿sí? Se cierra para eliminar todo el aire. Entonces ahí a partir de los 20, 30 días después de su cosecha podemos tener disponible forraje, o bien lo puede usted abrir hasta los 5, 6 meses o el año, ¿verdad? Y no pasa nada. Está conservado allí y sigue manteniendo la casi la misma nivel nutricional del forraje que cuando fue cosechado. Entonces esta sería una alternativa. Nuevamente recurro a las fuentes proteicas, en este caso esta es clitoria, como la leguminosa forrajera que podría servir aquí en el trópico. Entonces aquí es una espaldera como callejones. Si está en la floración a los 3 meses, tenemos vainas aquí de clitoria, ¿verdad? Ya después de los 56 días, que ya tenemos floración, ya después 70, 80 días. Aquí está lista para el corte. Aquí lo estamos, una foto donde está cortando. ¿Sí? Primer corte, segundo corte. Después de un segundo corte puede tener un rebrote vigoroso y puede ser cortado varias veces durante el año. Aquí tenemos un grupo de ovejas consumiendo clisteria, es decir, esta leguminosa tiene muy buena aceptación y palatabilidad por los rumiantes. Se puede incluso también enificar, hacer pacas. Sí, otro recurso que se ha estudiado en la división, ¿verdad? Ahí el profesor José del Carmen Morales Rebolledo ha incursionado y ha hecho establecimientos y evaluaciones de esta leguminosa. Esta es de un proyecto que hace varios años estuvimos con Fundación Produce, donde se evaluaron estas leguminosas. Este es Estilosante guineensis, que es otra alternativa que se puede explotar aquí en el trópico, que se puede utilizar a los 3 meses, a los 4 meses establecida. Esta está casi al corte, cortando ahí los muchachos para dar en forraje en fresco. Y este cuadrito es el rendimiento que se obtuvo en su momento en el proyecto que se tuvo ahí en DACA, ¿verdad? Tuvieron dos sitios de establecimiento. Ahí el rancho de la escuela, de ahí de la Escuela de Medicina Veterinaria, y también el rancho cooperante El Rodeo. Entonces, tenemos por un lado estilosantes con un porcentaje de proteína que oscila entre un 12 y un 15%. El, el rendimiento, ¿verdad?, de materia verde al primer corte estuvo entre 7,5 y casi 9 toneladas, ¿sí? Y este fue el rendimiento, ¿verdad?, toneladas totales al año, ¿verdad?, entre 43 y casi 45 toneladas. Clitoria, ¿verdad?, con un porcentaje de proteína cruda entre un 19 y 23%, rendimiento de materia verde por corte en promedio 6,76 en el primer sitio y más de 7 toneladas, 7,5 toneladas, un poco más en el segundo sitio. Y estos son los rendimientos de materia verde por año: 24, casi 25 y 25,65, ¿verdad?, toneladas de materia verde al año. Esta es la composición nutricional del follaje de
leguminosas, diferentes leguminosas. Aquí tenemos una tercera leguminosa que es Canavalia ensiforme, Stylosantes guinensis y Clitoria alternatea. Entonces vean ustedes, en el caso de Canavalia, tenemos proteína cruda, en este caso es semilla, 30.3, y aquí tenemos Stylosantes 16% en promedio, Clitoria 17.76 en promedio. Sí, con una buena digestibilidad, ¿verdad? Y aporte de energía metabolizable. Esta, bueno, sería del trabajo que se publicó de Villanueva Ábalos en 2004, técnica pecuaria de producción de leche con clitoria. ¿Sí? Entonces, los diferentes niveles de clitoria en la dieta comparado con alfalfa también en diferentes niveles. Y vean ustedes, al inicio de la lactancia, al mitad de la lactancia y al final de la lactancia y en promedio. Entonces vean ustedes que los niveles de producción para estas vacas pardo suizo en pastoreo, ¿verdad? Complementados con estos niveles crecientes de ternatea, de clitoria. Entonces el desempeño fue muy parecido, ¿verdad?, al de alfalfa en promedio. Entonces, lo que les quiero decir, ¿verdad?, es que Clitoria ofrece un potencial enorme para ser usada en condiciones tropicales. Por otra parte, tenemos también los sistemas silvopastoriles, ¿verdad?, que en muchos países se ha utilizado. Por ejemplo, en Cuba se tienen establecido sistemas y se han hecho evaluaciones. Por ejemplo, aquí tengo remarcado en rojo, que es la asociación de Clitoria con Leucanella leucocéfala. Aquí tenemos una gramínea, ¿verdad?, Sinodon influensis, con una leguminosa que se llama Leucanella leucocéfala, bajo nivel de fertilidad media del suelo y una densidad de 5.480 árboles, ¿verdad?, por hectárea, con nivel de suplementación de melaza cero y en este caso de un concentrado de 2 kilos, ¿sí? Entonces tenemos porcentaje de vacas con condición corporal ideal, ¿verdad?, diferentes días de la lactancia, del 0 a 60, 61 a 120, 121 a 210 días y más de 211 días. Entonces vemos aquí que más del 50% y ya lo último, más del 70% se mantuvieron con condición corporal ideal. Y la producción de leche pues estuvo niveles más altos al inicio, 10 kilogramos de leche por día, ¿verdad? Hasta el final, ¿verdad?, de la lactancia, que se mantuvo en 6.26 kilogramos por día. Entonces puede ser. Entonces este es aquí en Tabasco, que tenemos silvopastoril en pastizales arborizados, que puede ser una estrategia. Allá en las partes del tópico seco de allá por Michoacán, que es por allá, se ha trabajado mucho esta cuestión. En el caso de Yucatán también hay varios, en Guerrero también creo que se ha trabajado, en Jalisco, donde se han establecido sistemas silvopastoriles con pastizales arborizados. Entonces aquí en el trópico pues no sería mala idea, ¿verdad?, pensar en este tipo de sistema de producción, ¿sí? Al tiempo que las condiciones de bienestar, ¿verdad?, serían mejores, más favorables bajo estos sistemas de producción. Tendríamos mayor cobertura forrajera, mayor diversidad de plantas, y eso le estaría dando también mayor aportes nutricionales a las hembras en producción. Entonces, este sería un ejemplo de sistema silvopastoril también con banco de proteínas. Entonces, por un lado tenemos aquí establecidas gramíneas y a los lados tenemos leguminosas, en este caso la verdad. Entonces podría ser otra alternativa, el banco de proteínas. Bueno, entonces estas son algunas de las estrategias que podemos nosotros utilizar para mejorar, ¿verdad?, la condición corporal y evitar la pérdida de peso. Vamos a la cuarta estrategia,
que tiene que ver con producción de leche con genotipos adaptados a condiciones tropicales. Les voy a presentar algunos resultados también de lo que se ha tenido aquí en el trópico. Producción de leche a 280 días de vacas cruzadas, Bos taurus por Bos indicus. Entonces tenemos en esta primera columna que es la producción de leche por lactancia, producción de leche diaria y producción de leche por día interparto, que es un parámetro combinado y tenemos diferentes años, ¿verdad?, de parto. Entonces lo que vemos nosotros aquí es que es posible niveles de producción más que adecuados, ¿verdad?, sobresalientes, ¿sí?, bajo condiciones de trópico húmedo con animales cruzados Bos taurus por Bos indicus, ¿verdad? Y niveles interesantes de producción de leche interparto. Sí. Esta es la continuación, ¿verdad? 2004-2013. También tenemos niveles variables de producción, pero bueno, estos niveles de producción están encima o son mayores que cualquier promedio que pudiera tener cualquier productor en el mundo. Pensar de producción de ciclo por Se perdió el audio, no. Okay, adelante. No, sí. no se escucha, profe. Ok, ¿se escucha ahorita? Sí, ahorita sí. Ok. Sí, ya. Ok, entonces lo que les decía es que estos niveles son sobresalientes, ¿verdad? De producción de leche con vacas cruzadas. Vamos a continuar. Bueno, lo que se ha visto es que existe un efecto significativo del porcentaje de genes de Bos taurus también sobre la producción de leche. Es decir, nosotros producimos en base a vacas cruzadas, ¿verdad?, que tienen diferentes niveles de encaste o proporción de genes Bos taurus. Pero ¿qué cosa es lo que se ha visto? Vean ustedes esta gráfica, tenemos aquí lo que es el rendimiento en producción de leche, ¿verdad? Y a medida que se acerca a más proporción de genes Bos taurus, la producción de leche no incrementa, sino que llega un momento que hay un decremento, ¿verdad? En esta curva, sí se llega a su límite, ¿verdad? Y no incrementa más. Esto nos da la idea a nosotros de que bajo nuestras condiciones de producción aquí en trópico, no podemos ir más del 75% de genes Bos taurus. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros nos acercamos, ¿verdad?, a animales que son más puros o más allá del 75%, nos vamos a encontrar con varios problemas. ¿Cuáles son esos problemas con los que nos vamos a encontrar? Bueno, en primer lugar, estos animales, ¿verdad?, que tienen mayor proporción de genes Bos taurus van a tener mayor problema con el medio ambiente. Nosotros vivimos en condiciones de trópico donde las temperaturas pueden ir, ¿verdad?, más de 30 grados centígrados con sensaciones térmicas incluso más de 40 grados centígrados. Entonces vamos a tener un problema con el medio ambiente, ¿sí? Entonces ese va a ser un problema medioambiental, ¿sí? Se dice que nosotros para la temperatura, lo que somos los mamíferos, ¿verdad?, de producción ideal es entre los 18 y 25 grados máximo, ¿verdad? Entonces las temperaturas que tenemos nosotros aquí en trópico, que son más de 30 grados centígrados en promedio, con algunas excepciones, entonces pues estamos totalmente fuera de esa zona termoneutral que se le llama, ¿sí? Entonces estos animales que tienen mayor proporción de genes Bos taurus van a tener mayor problema, ¿sí? Esa es una. La otra es que también son más susceptibles a enfermedades, ¿sí? Sobre todo a cuestiones de parásitos, tanto endoparásitos como ectoparásitos, ¿sí? Entonces vamos a tener mayor problema de parasitosis, ¿verdad? Con estos niveles de encaste. ¿Qué otro problema vamos a tener? Bueno, a medida que incrementa también el porcentaje de genes Bos taurus, los requerimientos nutricionales van a ser mayor,
¿sí? Las exigencias para la producción van a ser mayor. Entonces el desempeño tanto productivo como reproductivo de estos animales va a ser menor. Entonces, ¿qué deberíamos de pensar estar trabajando? Les decía, pensar en producir con animales que tengan entre un 25% de genes Bos tauro hasta tal vez 5 octavos, ¿verdad? Un 66% de genes Bos tauro, que es 5 octavos, ¿verdad? 3 octavos de 5 octavos Bos tauro índico, que sería lo que lo máximo estaríamos manejando. Lo mismo sucede, ¿verdad? Para producción de leche por día interparto, el comportamiento es lo mismo, ¿sí? Entonces, deberíamos estar trabajando entre animales que tengan 25% de genes Bos tauros hasta un 66% máximo, ¿verdad? Aquí, que sería con animales 5 octavos, 3 octavos. ¿Ok? Entonces, esto que le presento aquí son algunas fotografías, ¿verdad? Del Rancho de la Carolina, donde hemos trabajado con ellos en algún momento. Y bueno, nos ejemplifica animales con diferentes grados de encaste. Entonces, esta parte de esta información que le estamos presentando aquí fue tomada precisamente de estos animales bajo condiciones tropicales, ¿no? Bueno, la 5 con rutinas de ordeño y ayudar para resolver. Bueno, la producción de leche, ¿verdad? No se escucha, No se profe. escucha. Doc, se perdió el audio. Ok, Sí, se bueno. volvió. Ok, que se pierde. ¿Me escuchan ahorita? Sí, ahorita sí. Sí, Doc. Okay. Bueno, que se pierde. Bueno, entonces se da bajo un reflejo neuroendocrino. ¿Sí? La cosecha de leche está controlada por un reflejo neuroendocrino. ¿Qué quiere decir eso? Que Se volvió a perder. bueno, Sí, exacto. Se volvió a meter el audio. bueno, ¿me Sí, escuchan? ahí lo escuchamos. Ok. Bueno, espero que no se pierda. Le decía que la producción de leche se da bajo un reflejo neuroendocrino, ¿sí? Que de manera natural este reflejo ocurre por el estímulo que realiza el becerro, ¿verdad? La madre tiene diferentes formas de recibir este estímulo. Lo recibe de manera táctil, es decir, cuando la cría toca, ¿sí? Y mama, ¿verdad? La mamaria. Entonces, hay un estímulo neural, ¿verdad? Que viaja vía nerviosa, ¿sí? Que aquí vemos el colorcito que está en naranja hasta el hipotálamo, ¿sí? Donde se libera una hormona que se llama oxitocina, la neurohipófisis, ¿verdad? Que estimula el hipotálamo, estimula la neurohipófisis para que libere la oxitocina. Entonces viaja vía sanguínea y llega hasta la glándula mamaria, donde va a actuar, ¿verdad? En unos receptores en los alveolos, en las células mioepiteliales a niveles de los alveolos. Entonces estos alveolos se van a contraer y entonces permite que se descargue la leche, ¿sí? Entonces, el estímulo puede ser táctil, este estímulo se llama táctil, pero también puede ser visual. Cuando la hembra ve a su, ¿cómo se llama? A su cría, entonces se estimula. También puede ser auditivo cuando la escucha llorar, entonces también se estimula. Si no, bueno, las damas que han sido
madres solamente escuchan, ¿verdad?, a su bebé llorar y entonces automáticamente comienza a, a- 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 la leche a salir, ¿verdad? Hay eyección de la leche, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre de manera natural. Profe, se fue el Estimular, audio. bueno, Ya, ahí. Sí, sí ok, escuchamos. ok. Le decía que bajo condiciones de producción de doble propósito, ordeña, entonces se trata de estimular a la hembra, a la vaca, de esos diferentes tipos de estímulos. Cuando se prende la máquina de ordeño, por ejemplo, se estimula, ¿sí? Cuando la hembra ve el corral, ¿verdad? Donde entran y si se les estimula, por ejemplo, con un poco de alimento, pues también, ¿sí? Cuando el operador o la persona que ordeña le da estímulo, darle los pezones, ¿verdad? Y la glándula mamaria y pone las pezoneras, también estimula. Entonces, se da también ese mismo estímulo. Y eso es importante porque en la medida que se realice esta preparación adecuada y se coseche la mayor cantidad de leche, entonces esto va a tener un efecto directo sobre la salud de la glándula mamaria y sobre la calidad de la leche, ¿sí? Entonces todo esto va a impactar la salud, ¿verdad?, de la glándula mamaria de la hembra y la calidad de la leche. Entonces por eso es importante considerarlo. Estos datos que les presento a continuación, estudios que realizamos hace ya algunos años, es complementario con el que le presentaba de la ganancia diaria de peso de las crías. En este caso, el énfasis va a ser sobre la cosecha de leche. Entonces, teníamos también 3 localidades diferentes, hembras que se le ponía oxitocina exógena inyectada y hembras que no se le ponía oxitocina exógena. Entonces, lo que queríamos saber en qué medida la aplicar o no oxitocina tenía un efecto sobre lo que es la cosecha de la leche. Esto a raíz de que en los sistemas de producción de doble propósito acá en el trópico comenzaron a utilizar ordeño mecánico, ¿sí? Entonces muchos productores comenzaron a utilizar oxitocina, pero queríamos saber si en realidad esta ayudaba o no ayudaba. Lo que se observó en términos generales, para no hacerla tan largo, es que cuando se aplicaba oxitocina, pues la cosecha de leche era mayor, ¿sí? Y esto pues tiene explicaciones multifactoriales. Dentro de ellas, bueno, las hembras de por sí, ¿verdad? Sobre todo las hembras especializadas, no necesitan oxitocina adicional, ¿verdad? Para que se produzca la eyección de la leche. Sin embargo, aquí bajo condiciones de trópico, donde tenemos un porcentaje considerable de hembras que tienen mayor encaste o cierto grado de encaste voz indicus, que son más nerviosas, entonces es posible que la liberación de oxitocina pueda tener ciertas complicaciones, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se veía es que la aplicación exógena de oxitocina pues también contribuía o sí contribuía a mejorar lo que es la cosecha de leche. Es importante que en todo sistema de producción de doble propósito se tenga y que se entrene al personal que realiza la ordeña de manera adecuada. Este es un diagrama que muestra lo que debería ser una rutina de ordeña. Y aquí lo ponemos nosotros bajo ordeña manual, ¿sí? Entonces, desde la preparación de la vaca, dentro de lo que es el lavado de los pezones, el despunte, ¿verdad? Y uso de fondo negro, qué es lo que debería hacerse cuando se percibe que la leche es normal, o qué es lo que debería hacerse cuando se observa que la leche es anormal, que hay grumos, que hay presencia de sangre. Entonces, se debería hacer una prueba de California, ¿verdad? Para descartar aquellos animales que tengan ciertos problemas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que debería hacerse posteriormente después de que se detecta que la leche es normal? Todos los pasos, todos los pasos, todos los pasos, hasta asegurar, ¿verdad?, entregar un producto de calidad. Esto nos podría a nosotros ayudar a mejorar sustancialmente la calidad de
la leche y evitar problemas de salud en los animales y en la ubre, ¿sí? Este otro diagrama es lo mismo, es el mismo, solamente que aquí bajo las condiciones del ordeño mecánico. Entonces no voy a abundar en esto, sino que lo que quiero ejemplificar es que los operadores, ¿verdad? Las personas que ordeñan deberían de tener un diagrama que le permita visualizar a ellos y estar entrenado en lo que deberían de hacer bajo las diferentes condiciones para entregar un producto confiable, un producto de calidad. Fotografías son de algún trabajo que hicimos, ¿verdad? Algunas prácticas con unos muchachos de la licenciatura de médico veterinario zootecnistas hace algunos años, ¿verdad? Haciendo algunas pruebas de California y llenando ahí unos formatos, ¿no? Para que respaldar, ¿verdad? Que ellos aprendieran, ¿verdad? Todo esto que hemos estado hablando. Este cuadrito presenta las especificaciones que hay para calidad de leche. Estas son normas oficiales mexicanas, parámetros de referencia que nos indican cuando una leche es de óptima calidad. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, densidad, acidez, la prueba de alcohol debe ser negativa y bacterias mesófilas aerobias, ¿verdad? Con leche de diferentes grados de calidad. ¿Cuánto sería la carga mínima que se aceptaría bajo estas categorías? ¿Sí? ¿Cómo debería de ser la leche? En este caso es pasteurizada, ¿verdad? Debería estar libre de materia extraña, mesófilos aeróbicos, una carga máxima de 30.000 unidades formadoras de colonia, coliformes 10 unidades formadoras de colonia máximo, salmonela ausente y estafilococo ausente. Con estos parámetros de referencia, hace también algunos años se hicieron algunos estudios, ¿verdad? De plataforma para ver cómo era la calidad de la leche cuando se ponía en funcionamiento un programa de buenas prácticas de higiene, ¿verdad? En el ordeño. Y después, ¿verdad? De que se implementó ese programa, es decir, un antes y un después. Entonces, bueno, la densidad pues no se puede cambiar, ¿verdad? Con un programa, pero sí se pueden cambiar otros parámetros. Por ejemplo, materia extraña antes del programa, el 100%, ¿verdad? De los productores de leche pues tenía materia extraña, ¿sí? En la leche. Después de que se implementó ese programa, se redujo, ¿verdad? En un 50%. Lo mismo sucedió con los mesófilos aerobios, ¿verdad? Se redujo significativamente, ¿verdad? La acidez también de la leche, que aquí me lo pasé, también se redujo significativamente. Las bacterias coliformes también. A través de esta cuadrito es que el hecho de tener un programa de buenas prácticas de ordeña y de higiene durante el ordeño ayuda a tener un producto de buena calidad. Y esta es la calidad, muchas empresas pagan, ¿verdad? Por calidad, ¿sí? Como empresa como Nestlé, por ejemplo, tiene un sobreprecio en base a la calidad, ¿verdad? Microbiológica de la leche. Y bueno, llegamos finalmente. Se escucha. No se escucha, Doc. Se dejó de escuchar. Perdimos el audio. Profe, Hola, hola. profe, no se escucha. ¿Se escucha ahora? Sí. Sí. Ya se le escucha. Ok, vamos a terminar esta plática con esta reflexión final. Este es un pequeño modelito, ¿verdad? Que hicimos hace algunos años en Excel, modelo dinámico, donde teníamos algunos parámetros, ¿sí? Parámetros de interés. Entonces aquí teníamos, por ejemplo,
Eso sería cuando nuestro peso al destete, ¿verdad? Cambiaban, ¿sí? Dependiendo las prácticas de mantenimiento que hiciéramos para incrementar este peso al destete. Este que vemos aquí en verde es el precio, ¿verdad? 40 pesos el kilogramo. Y aquí tenemos... Bueno, Sí, ¿me escuchan? sí, escuchamos, Sí. pero hay como que mucho ruido de fondo. Así que como que están dando a alguien con el sartén en la cabeza. Ok, bueno. Tenemos aquí lo que es la leche, ¿verdad? El precio por litro y tenemos la producción que va desde 1.200 kilogramos hasta 2.880. Como vimos nosotros, pensar en una producción arriba de los 2.000 kilogramos no es una fantasía. Es posible dentro de las prácticas de los sistemas de producción de doble propósito. Entonces, lo que nosotros tenemos en promedio, por ejemplo, ahorita, son estos niveles, ¿verdad? De 1.200 kilogramos de leche por lactancia, becerros que pueden ir entre 130 y 150, ¿verdad? Entonces, estos son los escenarios que nosotros podíamos proponernos, ¿verdad? Alcanzar o mejorar, ¿sí? Y por otra parte tenemos el porcentaje de pariciones y nosotros mejoramos el desempeño reproductivo, ¿verdad? Por lo que cualquier persona puede estar manejando ahorita, ¿verdad? Así, sin más manejo, podría estar entre un 50, un 60 máximo por ciento, o un 50 y un 55%. Y nosotros esperaríamos que la utilidad neta por vientre oscilara entre esto, ¿verdad? Si tiene un 50% de parición, es decir, de 100 vacas, por ejemplo, ¿sí? Solamente le paren al año 50, entonces con estos pesos al destete de becerro y con esta producción de leche, la utilidad neta por vientre sería de 1.900 pesos, teniendo un costo de mantenimiento por vaca de 4.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para yo mantener una vaca en el rebaño, para cubrir los gastos, ¿verdad?, que genera alimentarla, cuidarla, la sanidad del trabajador, la depreciación, todo, yo me puedo estar gastando en promedio 4.000 pesos, ¿sí? Entonces, estos 1.900 sería lo que a mí me vendría quedando, ¿verdad? Si me pare un 50% de las hembras con estos niveles de producción. Si incremento un 55%, pues incremento un poquito más el margen, ¿verdad? Si incremento los niveles de acá de productividad a 140 kilogramos en promedio de becerro y 1.440 kilogramos de leche, con estos porcentajes de pariciones, entonces estos serían la utilidad neta, ¿verdad? Por bien. Pero ¿qué pasaría, verdad, en el escenario de que yo lograra mejorar mi desempeño reproductivo entre un 65 y un 75% para ser conservadores y niveles de producción de becerros, ¿verdad?, de 170 kilogramos hasta 190 y producción de leche que pueden ir desde 2.160 hasta 2.640? Entonces lo que observamos aquí es que mi utilidad neta por vientre se incrementa significativamente, ¿sí? Entonces, esto es como a manera de reflexión, ¿verdad? Que es posible mejorar la productividad y la rentabilidad de los sistemas de producción de doble propósito. Solamente que tenemos que tener muy en consideración todos los parámetros, ¿verdad?, y las limitantes que podemos tener e implementar algunas prácticas que nos ayuden a resolverlos. Bueno, entonces por mi parte es todo. Si hubiera preguntas, pues yo creo que sería el momento. Le cedo la palabra a la doctora Jaisela. Bueno. Muchas gracias, doctor. ¿Sí me escucha? Sí, sí le escucho. Ok. Muchísimas gracias por tan interesante conferencia. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, la pueden escribir en el chat o activar sus audios y hacerla directamente al doctor. También en el chat colocamos un link para que ustedes, por favor, registren su asistencia, que es importante.
que también esa actividad la realice. Entonces, si tienen alguna pregunta, les escuchamos, por favor. Adelante. Como le digo a mi muchacho, ¿Qué? o se entendió todo, no entendieron nada. Keila activó su audio, tal vez ella quiera hacer alguna pregunta. Adelante, Keila. Es sobre el reflejo de la eyección de la leche. No me quedó muy claro cómo cuando la madre recibe estímulos. Mencionó solo 3 el maestro, ¿verdad? Que fue el táctil, el visual y el auditivo. Sí. Ok. Bueno, no sé si, bueno, te contesto. En la glándula mamaria hay receptores nerviosos, ¿sí? Esos receptores nerviosos captan la respuesta cuando hay un estímulo táctil, ¿verdad? Ya sea que la cría, el becerro se acerque, ¿verdad? Para mamar. Entonces se reciben, viajan vía neural, ¿verdad? Hasta el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo estimula la adenohipófisis. La adenohipófisis es donde está almacenada la oxitocina. Entonces se libera la oxitocina de la neurohipófisis que viaja vía torrente sanguíneo hasta alcanzar la glándula mamaria, ¿sí? A través de las venas y de la arteria mamaria, ¿sí? Entonces, ahí en la arteria mamaria, pues la sangre llega hasta los alveolos mamarios que tienen las células mioepiteliales. Esas células mioepiteliales tienen receptores para oxitocina. La oxitocina se liga a esos receptores y el trabajo que realiza oxitocina una vez que está ligada a sus receptores es contraer esas células mioepiteliales. Entonces, ahí en las células mioepiteliales, bueno, finalmente lo que va a hacer es que esos alveolos mamarios se contraigan y liberen la leche, ¿verdad? Que está almacenada en ellos y es lo que finalmente produce lo que es la eyección, ¿verdad? Que baja la leche hasta la cisterna del pezón para posteriormente ser cosechada en este caso por el becerro o bien por la máquina de ordeño. Ok. ¿Sí? Ok, maestro, gracias. Sí. Gracias. Araceli pregunta en el chat que cuál sería el peso en condición corporal 3-4 para no tener problemas. Que si, ¿cuál sería, perdón, el qué? ¿El peso? El peso en condición corporal 3-4 para no tener problemas. Bueno, bueno, generalmente nosotros nos regimos un poquito más sobre la condición corporal. Decíamos que una hembra en condición corporal de 1, bueno, en una escala de 1 a 5, porque hay 2 escalas. Hay una escala que se maneja para bovinos de leche, que es de escala de 1 a 5, y para bovinos de carne, que es de 1 a 9. ¿Sí? Entonces estas escalas se corresponden una con otra. ¿Sí? La diferencia es el pinzo técnico. En ganado de leche, que nosotros utilizamos escala de 1 a 5, entonces 1 representa las hembras que son totalmente flacas, o sea, demasiadas flacas, ¿sí? Y 5 son animales muy obesos. Entonces, lo que decíamos hace un momentito, o bueno, hace un ratito durante la plática, es que se ha visto que hembras que llegan al parto con condición corporal de 2.5, es decir, intermedia, que no tienen mucho recubrimiento o reservas energéticas a través de grasa y cobertura de músculo, entonces van a perder más condición corporal y por lo tanto se va a ver comprometida la producción de leche y se va a ver comprometido su comportamiento reproductivo. Entonces, aquí la estrategia es que asegurar que las hembras que van al parto lleguen en una condición mínimo de 3, ¿verdad? Y máximo de 4, ¿sí? En esa escala de condición corporal. No nos regimos nosotros tanto por el peso porque el peso es subjetivo. Entonces, podemos tener diferentes pesos, ¿verdad? Dependiendo la talla de los animales. Tenemos animales que son de talla chica, de talla mediana y de talla grande. Entonces, nosotros no podemos comparar, ¿verdad?
en base a peso, por eso lo hacemos más en base a condición corporal. Si existiera una pregunta adicional sobre esta misma pregunta, pues adelante. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor, que le quieran hacer al doctor con respecto a lo que acaba de ofrecer? Parece que ya no. Pues no se escucha, doctor. Ajá. ¿Estaba usted comentando algo? Si no existen más preguntas, pues yo les agradezco la disposición, el tiempo y el espacio. No, pues en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, también de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, nosotros le agradecemos nuevamente su participación en esta conferencia virtual, que también ayuda a fortalecer la estrategia de aula virtual y pues a demostrar una vez más que se puede continuar con la enseñanza y con todo lo que conlleva la educación continua a través de esta estrategia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos los asistentes. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta todavía? Ah, sí, todavía. Por poquito Hola, ya no, pero todavía. Adelante. Sí, disculpe, buenos días, buenas tardes ya. Disculpe, las pruebas que realizaron en el rancho, ¿qué razas son o qué porcentaje tienen esos animales de entre raza cebuina e índigo? Bueno, no sé específicamente qué datos te mencionas, pero si está hablando acerca del rancho de la Carolina, pues ahí estamos representados. No, más que nada a la zona, la zona sureste de nuestro estado, bueno, nuestro país. ¿Qué raza sería la indicada o qué porcentaje sería el indicado? Ok. Sí, de acuerdo a la información, ¿verdad?, que se ha generado y la evidencia que tenemos, lo que recomendaría, ¿verdad?, sería manejar animales un cuarto Bos Taurus, desde un cuarto Bos Taurus hasta máximo 5/8 Bos Taurus. Pero esto va a ser dependiendo también las condiciones del área de donde se vayan a criar y las condiciones de manejo. Es decir, si sus condiciones de manejo son muy rústicas, entonces a usted no le convendría tener animales más del 50% Bos Taurus, es decir, debería estar entre un cuarto y 50%. Si usted tiene posibilidades de darle mejor condiciones de manejo, ¿verdad?, de sanidad a sus animales, de alimentación, de suplementación, de manejo de pasto, entonces usted podría ir desde el 50 hasta el 5/8, tal vez llegar hasta el 75% con algunos asegúnes, no más de allí, no más de 3/4, ¿verdad? 5/8 sería lo ideal, entre un 50 y 5/8, por allí más o menos manejar. Todo depende de las condiciones, como repito, de producción misma de usted de manejo. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí. Doc, una pregunta. Ya aquí antes de que acabe. ¿Usted cómo ve con esto de la entrada de las nuevas razas, bueno, no razas, sino de los nuevos animales metidos al estado, al país, como son los búfalos? Estos, pues sabemos que tienen igual una mejor calidad de leche y de carne. ¿Usted cree conveniente el cambio de ganado bovino al ganado bufalino? Bueno, tengo una plática específicamente de eso, así que maestra Gisela, por si hay el espacio, pero bueno, respondo la pregunta. Hay ciertas áreas dentro del estado, lo que es la región sureste, con Veracruz, con Campeche, tal vez Chiapas en algunos lugares, donde las condiciones ambientales y de terreno son propicias para la cría de búfalo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ciertas áreas inundables donde el bovino no entra, pero por las cuestiones, ¿verdad?, de comportamiento
patrones de alimentación y necesidades mismas del búfalo, ellos sí entran, ¿verdad? A esa bajería o zonas inundables donde el bovino no entra. Entonces, esas áreas que no están siendo utilizadas en estos momentos por el bovino pueden ser usadas, que aquí en el estado de Tabasco pues son gran parte o una parte importante del territorio, lo que es la región por allá de los pantanos de Centla, de Jonuta, unas partes de Cárdenas, entonces Huimanguillo, que son zonas inundables donde puede muy bien criarse los búfalos. Entonces, alguna ventaja que tienen los búfalos es que sobreviven precisamente a estas condiciones donde el bovino no. Son animales rústicos de una tasa de crecimiento muy sobresaliente. Los niveles de producción de leche, si bien no son altos, pero su composición es mejor, ¿verdad? Que la leche del bovino. En rendimiento, por ejemplo, a queso es mejor, ¿verdad? Así que con un bovino, para producir 1 kilo de queso, por ejemplo, se necesitan entre 8 y 10 litros o kilos de leche para producirlo, dependiendo de la composición de sólidos. En el caso de búfalo, se ocupan 5 kilos de leche solamente, es decir, el rendimiento es mayor. Entonces tendría esas ventajas, ¿no? Entre otras, algunas de las, tal vez de las desventajas hasta cierto punto, sería que la población no está habituada a consumir este tipo de carne, es decir, no existe una cultura, si así lo quieren llamar, del consumo de carne de búfalo. Entonces puede haber cierta resistencia, ¿no? al consumo, aunque si ustedes, por ejemplo, van a una taquería y le ofrecen carne de búfalo, o sea, sin que ustedes lo sepan, pues no van a diferenciar entre una y otra. Así que, pues puede ser una buena alternativa en términos generales. Sí. Bueno. Ok, gracias. Ok. Que sea al final se animaron a participar. Pues bueno, si no hay ninguna otra intervención, gracias doctor nuevamente, gracias a todos los asistentes. Ok, pues gracias a todos y pues estamos en contacto. Saludos. Saludos.